Buenos días. Buenos días también a todos los demás que nos acompañan hoy por primera vez. Bienvenidos a esta familia en la fe llamada Gracia y Vida. Y no quisiera hoy iniciar el sermón ignorando uno de los deberes que tenemos como iglesia. El Señor ordena a su pueblo que debe orar. ¿Orar por quién? Orar por su ciudad, orar por sus gobernantes. Y no podríamos ignorar la tragedia que ayer vivimos en nuestra ciudad, en nuestro departamento, con estos jóvenes que fallecieron de forma lamentable mientras regresaban a su casa. Y quisiera hacer dos reflexiones breves. La primera, este tipo de sucesos nos recuerda la fragilidad de la vida, ¿sí? Y nos advierte de que no es mañana cuando ponemos en orden nuestras cosas con Dios, el día es hoy, porque nadie sabe qué nos depara mañana, ¿cierto? Nadie sabe ni siquiera qué nos depara ahora rumbo a casa. Entonces esto nos recuerda de que el tiempo es relativo y la mejor forma de usarlo es buscando a Cristo diligentemente. La segunda es que la muerte es dolorosa por una razón, porque esta entró por causa del pecado. Y por eso duele tanto, por eso genera lo que genera en una vida, en una familia, en una ciudad. Y esto nos recuerda la necesidad que tiene nuestra ciudad de conocer a Cristo para que podamos un día como Pablo estar seguros de que si la muerte toca nuestra puerta, habrá dolor en nuestro cuerpo, pero no en nuestra alma, pues simplemente esto será un paso más para estar con nuestro precioso Redentor. Pero si no está Cristo en nuestra vida, la muerte siempre será algo a lo cual temerle. Así que hoy unámonos a orar brevemente antes de empezar la enseñanza por estas familias, que este sea un momento para que puedan mirar a Cristo, encontrar consuelo en Él, porque todas las personas necesitan ese consuelo que solo Cristo puede dar, y que esta situación también sea una provisión para que sepan que solo hay un lugar de donde puede venir la ayuda y es Cristo, y que esto también se convierta en un terreno para que ellos puedan ir a Jesús. Señor, una iglesia no debe ser indiferente a las realidades de su ciudad, de su país. Así como oramos por los gobernantes, también oramos por los habitantes de esta ciudad en la que nos has puesto. Y hoy te pedimos por estas familias que están afrontando el dolor de la muerte, el dolor de una condición que entró a la vida humana por culpa de nuestro pecado. Y es por eso que entendemos tu gracia al enviar a tu Hijo para librarnos de esa penosa condición. Pues ahora los que están en ti, Señor, pueden aguardar la muerte con tranquilidad. Pero hoy te oramos por los que están vivos, por las madres, por los padres que están llorando, por los hijos que están afligidos sin entender por qué pasó esto, por cada persona cuyo corazón en medio del desespero te está cuestionando o está manifestando enojo hacia ti. Te pedimos más bien para que esto los lleve a buscarte y a encontrar consuelo en ti y nuevas fuerzas en ti. Ten misericordia de estas familias. Ten misericordia de aquellas personas que hoy lloran la partida dolorosa de sus seres amados y que esto, Señor, les permita conocer a un Dios amoroso en medio del dolor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos por favor a Colosenses. La carta a los Colosenses escrita por el apóstol Pablo en compañía de su amado hijo espiritual Timoteo, en medio de un momento complejo de su ministerio, la cárcel. Aunque es curioso ver a Pablo, pero Pablo en la cárcel andaba más contento que los hermanos que estaban fuera de ella. Pablo es particularmente el hombre que más gozo muestra en medio del dolor. Pues si ustedes observan todas las cartas que él escribió desde la prisión, muchas de ellas contenían notas de gozo y alegría para sus hermanos que estaban afuera sufriendo en este peregrinaje. Eso nos indica entonces que el gozo no lo dan los lugares ni las circunstancias, sino que el gozo depende de Cristo.
y en Cristo no habrá cárcel que pueda robarse nuestra paz, ni dificultades en este peregrinaje que nos hagan dudar de cuán glorioso Dios y Señor tenemos. Vamos a ver entonces hoy desde el versículo 3 al versículo 8. El domingo pasado vimos la salutación, los dos primeros versículos, y hoy continuaremos con el desarrollo de la carta. El título de esta enseñanza, quiero ser honesto, está en dos. Hay dos opciones del título, capítulo 1, versículo 3 a 8. Un título es gratitud por una fe viva y un amor fraternal. Y la segunda opción es gratitud por el Evangelio y su poder. Van a ver que hay una relación directa, pero lo dejo a disposición de ustedes en este día, cuál creen define bien el texto. Si me lo preguntan, el segundo me gusta más. Gratitud por el Evangelio y su poder. Vamos a leerlo entonces. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Señor, ¿y cómo podemos acercarnos a tu palabra sin primero rogarte y suplicarte que tu Espíritu Santo nos asista, que tu Espíritu Santo ilumine hoy nuestro entendimiento para poder oír estas preciosas verdades? Hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga consuelo, traiga ánimo, y hoy tu iglesia sea fortalecida y nuestra gratitud por el Evangelio, por su poder, por esa fe viva que produce, por ese amor fraternal que trae a los corazones, sea una evidencia tangible en esta iglesia local. Gracias por tu palabra y concédeme hoy como tu siervo ser fiel en la tarea que me has comisionado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Hay un texto en la Escritura que tiene enorme peso, que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿cierto? Eso también está estrechamente relacionado con nuestro nivel de gratitud hacia alguien. Nuestra gratitud generalmente está directamente relacionada por el amor que esa persona ha expresado. Nuestro nivel de gratitud con Dios está directamente relacionado a la comprensión que tenemos de todas sus bondades y de todas sus misericordias. Si algo debe caracterizar el corazón de un creyente es su enorme gratitud a Dios por el Evangelio y por los efectos del Evangelio en su vida. Cuando nosotros no tenemos gratitud a Dios, eso solo evidencia la ignorancia que tenemos de sus enormes bondades y sus enormes misericordias. Cuando nuestras oraciones están muy dirigidas por todo lo que nos falta para ser felices, por todo lo que nos falta para experimentar gozo. Oh Señor, si tuviera otra circunstancia. Oh Señor, si mi realidad fuera diferente. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Eso solo evidencia que ignoramos las gracias y las bondades que ya hemos recibido. Y no significa que un creyente no le presenta a Dios sus necesidades diarias y cotidianas, pero nuestras necesidades diarias no deben opacar el brillo ni un corazón agradecido frente a las bondades de todas sus perfecciones. El apóstol Pablo inicia entonces esta sección de la carta con una acción de gratitud. Y se va a centrar en algo específico, en agradecer a Dios
por el evangelio y por el poder del evangelio, por el efecto de este evangelio en el cuerpo, en las personas, en las vidas, por el poder de este evangelio y la extensión del mismo, y por los ministros que él comisiona para que este evangelio sea conocido. Vamos a ver entonces 3 puntos de este sermón. La primera, gratitud por los efectos del evangelio. El segundo, gratitud por el poder y la extensión del evangelio. Y tercero, gratitud por los ministros del evangelio, o en este caso en singular, el ministro del evangelio. Pablo entonces está elevando una oración de gracias. Y no está dándole gracias a los colosenses. Colosenses, quiero agradecerles por el buen testimonio que ustedes dan. Colosenses, quiero agradecerles porque su vida es admirable. Nuestra tendencia siempre es mirar primero en lo horizontal antes de mirar en lo vertical, pero Pablo no tenía ese problema que nosotros tenemos. Pablo sabe a quién debía darle gracias por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, y la gratitud era a Dios. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo por lo que está sucediendo en Colosas, porque todo lo que sucede en una iglesia local que manifiesta la virtud de Dios en esa iglesia local debe despertar la gloria a Dios y no a los hombres. Es necesario que nosotros como iglesia aprendamos esto de Pablo. No está mal ser agradecidos con las personas, pero deberíamos aprender a ser muy maduros en cómo agradecemos. Y Pablo nos da un ejemplo de cómo se agradece algo en la vida de alguien. Querido hermano, doy gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Querido hermano, doy gracias a Dios por el testimonio que veo en tu vida. Querido hermano, doy gracias a Dios por el servicio que prestas a Dios con tu vida. Y de esa forma nunca vamos a darle a los hombres la gloria de Dios. Y estoy seguro que muchas veces lo hacemos no por una mala intención. A veces nuestras acciones de gratitud son bien intencionadas, pero no significa que no deban ser mejoradas. Y la forma más precisa de exaltar una virtud en alguien es exaltando a aquel a quien se la dio, Dios. Pablo entonces dice: Dios, gracias por lo que está pasando en Colosas. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia de Colosas? Cosas maravillosas. He oído, miren lo que dice Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pablo no conocía la iglesia de Colosas. Pablo se encontraba preso. Él está enviando una carta a una iglesia que él no fundó, pero de la cual ha escuchado muy buenas noticias. Noticias que son el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Y esa noticia tiene que ver ¿con qué? Con los efectos que estaba experimentando la iglesia en Colosas por un mensaje que habían escuchado. Y ese mensaje era nada más y nada menos que el evangelio. Ellos oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, y los efectos de ese evangelio él lo presenta en 3 características principales, o podríamos decir aún 4, pero veamos cuáles. Lo primero que produce entonces este evangelio que ellos oyeron y que ellos escucharon era una fe en Cristo Jesús. Pablo dice: Dios, gracias. Gracias por esa fe de la cual se está hablando en la iglesia de Colosas. Y cuando hablamos fe en Cristo Jesús, estamos hablando de todo el conjunto de doctrinas y verdades que ellos estaban creyendo acerca de quién es Jesús y de lo que hizo Jesús. ¿Y cómo no agradecerlo si recordemos el contexto de la iglesia de Colosas?
Esta era una iglesia gentil afectada por todas las cosmovisiones que rodeaban a una ciudad que estuvo dedicada al comercio y que estaba decreciendo en su importancia y protagonismo social. Pero toda esta influencia de diferentes cosmovisiones o de esta colcha de retazo de ideologías hacía que las personas elevaran oraciones y rindieran sus vidas a falsos dioses. Rituales externos, exaltaciones a dioses falsos. Cristo no era el centro de esta ciudad hasta que llegó el Evangelio. Hermanos, Pablo está dando gracias a Dios porque el Evangelio llegó a un apartado lugar donde nadie lo había escuchado. Personas esclavas de dioses falsos, personas esclavas de rituales paganos, personas esclavas de acciones externas con los que buscaban acallar la conciencia, personas que creyendo ser buenos iban rumbo al infierno. Personas que dando un duro trato contra el cuerpo, apartándose en acciones contemplativas a los lugares apartados, valga la redundancia, para estar a solas con Dios, pensando que agradaban a Dios, en realidad iban al infierno. Pero Dios envió el Evangelio a través de un hombre llamado Epafras. Ahora hablaremos de él. ¿Y qué ocasionó el Evangelio? Salvó a personas de esa condición. Y estas personas adoptaron su fe en Cristo y dieron la espalda a estos falsos ídolos, a estas prácticas pecaminosas y empezaron a tener vidas de completa entrega a Cristo. Una fe que se notaba, imagínense el testimonio en esta ciudad. ¿Pero qué le pasó a mi jefe? No volví a verlo maltratar a su esposa, ahora la ama y la trata con cuidado. Pero ¿qué le pasó a mi hijo? Ahora me habla con respeto y con amor. ¿Pero qué le pasó a mi esposa? Ahora se sujeta con un amor que no conocía. ¿Pero qué le pasó a mi amo? Ahora me paga lo justo y ahora me trata con respeto. ¿Pero qué le pasó a este empleado? Ahora sirve con diligencia. Pablo da gracias a Dios porque hay unas personas en Colosas que ya no están viviendo como el mundo y que ahora tienen su fe en Cristo. Y mis hermanos, ¿cuánto necesitamos dar gracias a Dios por cada iglesia local que Dios levanta en un lugar para dar testimonio en medio de este mundo caído? ¿Cuánta gratitud debemos tener por la iglesia de Cristo? ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por la iglesia en Colosas, por la iglesia en África, por la iglesia en Colombia? Porque estos son lugares apartados de donde Cristo ejerció su ministerio. Y en nuestra oración deberíamos ser agradecidos siempre que lo recordamos. Pablo, cada vez que recordaba a la iglesia de los colosenses, daba gracias a Dios. Exaltaba a Dios por ese milagro, iglesia. No dejemos de asombrarnos cada vez que pecadores se reúnen para adorar al único Dios vivo y verdadero. No dejemos de agradecer a Dios cada vez que podemos reunirnos para exaltar su nombre y aprender a vivir conforme al conjunto de doctrinas de Cristo. Pero el efecto del Evangelio no solo impacta la forma en la que relacionamos nuestra vida con Dios y nos apartamos de los falsos dioses, sino que también tiene un efecto en lo horizontal. ¿Y qué dice el texto? Ese Evangelio poderoso no solo salvó al pecador, no solo produce fe en Cristo, sino que trae amor por todos los santos.
Y qué importante recordar lo que aprendimos hace 8 días para entender el significado de la palabra. No dice el amor por todas las personas que se comportan como a mí me gusta. No, no. No dice el amor por todas las personas que son impecables en su manera de vivir. No, dice el amor por los santos, el amor por todos los que Dios por gracia aparta de este mundo caído, de esa idolatría, de esa esclavitud al pecado y los une en un cuerpo para alabarlo a Él. Colosas era una iglesia que amaba a todos los que Dios había apartado y servían a estos hermanos fiel y diligentemente, aún exponiendo sus vidas. Una persona que ha sido afectada por el evangelio ama a Cristo, pero ese amor a Cristo se evidencia en nuestro amor por los hermanos. Porque aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano que lo puede ver, es un mentiroso. El amor a Dios maduro se evidencia en un amor a todos los santos, y todos los santos son todos aquellos que Cristo salvó, a pesar de. Y a esos santos debemos amarlos. Y la iglesia de Colosas lo hacía. Pero Pablo, ¿a quién se lo agradece? A Dios. Así que como Pablo, cada vez que podemos ver en la iglesia el amor entre pecadores, con todas las debilidades que ese amor implica, ¿quién debe ser exaltado? Dios, porque eso es un milagro, porque el ser humano por naturaleza en su condición caída es un amador ¿de quién? De sí mismo. Así que al unirnos como iglesia local, que podamos ver un pecador amando a otro pecador, aún con debilidad, eso debería producir que alabemos ¿a quién? A Dios. Señor, gracias. Porque has reunido amadores de sí mismo, nos has salvado de esa esclavitud y ahora nos enseñas a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, cosa que durará todo nuestro peregrinaje. Entonces, 2 efectos claros de este evangelio: la fe en Cristo, el amor por el prójimo. Pero para nosotros a veces no es tan sencillo entender este amor como operaba en la iglesia del primer siglo. Recuerden lo que sucedía en la mayoría de los contextos donde el evangelio llegaba. Cuando una persona creía en Cristo, cuando una persona iba a las aguas, generalmente recibía 2 regalos. Y creo que a todos les gustan los regalos, ¿cierto? Pues ellos recibían 2 regalos. Uno, salían del agua directo para la cárcel y les quitaban todas sus propiedades. O segundo regalo, muerte por adorar a un tal Jesús y no adorar ahora al César. Pero ¿dónde estaba el amor de los hermanos? Cuando un creyente era llevado a la cárcel, lo que sucedía cuando la iglesia se reunía era tomar el listado. ¿Dónde está Juan? Juan no vino hoy. ¿Qué le pasó a Juan? Y la iglesia entonces indagaba: Juan ha sido llevado preso por su fe. Luego, ¿qué hacían los hermanos? Debido a la fe que tenían en Cristo y al amor mutuo, yo voy a llevarle los alimentos, porque debe estar pasando hambre por causa de su fe. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, que muy seguramente yo también quedaré preso con mi hermano. Y aún así lo vas a hacer, claro, por amor a mi Cristo y por amor a mi hermano. Entonces, creyentes se ofrecían y iban y llevaban alimentos con el riesgo de quedar presos. ¿Qué amor tan grande es ese? Cuando entendemos el amor fraternal de lo que sucedía en el primer siglo, es tan diferente con lo que lidiamos nosotros. Ay, Señor, dame más amor para poder saludar a este hermano que hoy no me saludó. Esas son las luchas de amor, porque me respondió en una forma que no me gusta, porque no me gusta su forma de ser, no me gusta su forma de actuar, no me gusta su tono, no me gusta su peinado, no me gusta su ropa. Oh, ayúdame a amarlo.
No, hermanos, el amor del que vivía la iglesia en este tiempo era literalmente estar dispuesto a morir por el otro. Pero lo segundo que pasaba es, acaban de matar a Juan por su fe en Cristo. ¿Y ahora quién cuidará de su esposa y sus hijos? Yo. Yo voy a ir por ellos y vivirán conmigo. Yo los cuidaré y yo los alimentaré. Ese era el amor por el que Pablo agradece. ¿Cuán distantes estamos de esto? Pero no significa que no debamos anhelarlo y orar por ello. Porque si en la Escritura está, podemos pedir a Dios que nos ayude a crecer en esta clase de amor. Y a medida que entendemos el Evangelio, que podamos decir, Señor, gracias por el efecto de tu Evangelio en nuestra iglesia local, y que cada vez podamos amarte como estas personas te amaron y amar al prójimo como dice tu palabra que ellos se amaban. Y eso nos produce esperanza, porque los colosenses eran pecadores como nosotros y pudieron amarse de esta manera. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Que aunque somos tan pecadores como ellos, por la operación del Evangelio, podemos aprender a amarnos en la forma en que la Escritura lo enseña, porque esto es una provisión de Dios, no es algo que podemos producir nosotros. Amén. ¿Qué más sigue sucediendo entonces? Entendiendo esta fe y entendiendo este amor, dice que la causa de esta esperanza, que la causa de esto es la esperanza que está guardada en los cielos. Mis hermanos, si hay algo que afirma nuestra fe en Cristo y nuestro amor por los hermanos, es la esperanza segura de la herencia gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Una herencia incontaminada, inmarchitable, inaccesible, una herencia preciosa que Él ha reservado para todos los santos. Pedro la define de esta forma, Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, cuando estos hermanos iban a la cárcel, ¿por qué estaban dispuestos a perderlo todo y terminar presos? Por la esperanza que tenían. Señor, yo ya sé cuál es mi morada. Yo ya sé cuál es mi mayor riqueza. Yo ya sé cuál es mi mayor bien. Y confío en esa salvación que ya me diste y en esa morada preciosa que estás preparando para mí. Aunque pierda mi morada por ayudar a un hermano, mi morada celestial permanece inalterable. Hermanos, en la medida que nosotros tenemos seguridad, confianza de esa salvación que nadie nos puede quitar, de ese perdón de los pecados que nadie nos puede quitar, de esa preciosa adopción que tenemos como hijos que nadie nos puede quitar, en esa esperanza nuestra fe se fortalece y nuestro amor por el prójimo fluye. Y estas tres virtudes solo pueden nacer en una vida que ha sido expuesta al Evangelio. Mire lo que dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, el Evangelio enseña la doctrina correcta acerca de Jesús. Despierta la fe, la seguridad y la convicción en quién es Cristo. Ese evangelio, cuando traspasa una vida, se evidencia en su relación con el cuerpo de Cristo, con los santos y con el mundo. Pero con el cuerpo de Cristo, miren hermanos, una evidencia de una vida que ha nacido de nuevo es que empieza a amar la iglesia de Cristo. ¿Cómo así? Sí, lo primero que brota en una persona que ha nacido de nuevo es amor por el cuerpo local de creyentes. De manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo nos mueve a ser parte de una iglesia. Por eso recuerden, y esto lo enseñamos mucho desde el púlpito, una persona que dice creer en Dios,
Pero decir que no cree en la iglesia y que no quiere ser parte de una iglesia local es una persona que no ha entendido el evangelio. Porque una comprensión correcta del evangelio siempre nos va a mover a ser parte de una iglesia local. Siempre. Porque produce amor por los santos, amor por los hermanos. Quiero compartir con mis hermanos, quiero servir a mis hermanos, quiero estar unido a mis hermanos. Aunque ese caminar con los hermanos no es muy romántico siempre. Tiene dificultades, muchas. Pero eso no hace que dudemos de la belleza de caminar como un cuerpo. Es como pensar que un matrimonio no vale la pena porque a veces tiene algunas dificultades internas. Algunas. ¿Por qué se ríen? A veces muchas. Pero en Cristo, su gloria hace que ninguna de ellas opaque la belleza del principio. Y por eso los casados le decimos a los que se quieren casar, no lo duden. Es precioso cuando Cristo es el centro. Aunque van a haber dificultades, eso jamás se comparará a la belleza de las provisiones que Dios da a un matrimonio en él. Lo mismo pasa en la vida de iglesia. Claro, únete a una iglesia. Van a haber dificultades, unas más dolorosas que otras, pero eso jamás debe opacar la belleza y las bendiciones que hay aún en medio de esas fricciones. Porque el amor por los santos es algo que Dios da. Es un milagro de Dios. Entonces, por eso debemos orar para que el evangelio impacte nuestra vida, impacte nuestras iglesias, para que aumente nuestra fe y aumente el amor por los santos. Entonces, cuando el amor por los santos no se está haciendo notorio, que necesitamos más del evangelio en nuestra vida. Y entre más comprendemos el evangelio, más brotan estas virtudes, pero más esperanza en lo eterno, afirmarnos en lo que ya tenemos y que no puede ser quitado, afirmarnos en esa promesa eterna y gloriosa que hace que esto fluya de manera natural. Pero esto se comunica a través de ¿qué? Del evangelio. Segundo punto, ¿qué dice acerca del evangelio? Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Pablo no está diciendo, Señor, te doy gracias por si tal vez el evangelio llegue a muchos lugares, por si tal vez de pronto dé fruto en algunas vidas. No. Pablo lo afirma y lo agradece porque es una realidad. Si en algo debe confiar la iglesia es en el poder eficaz del evangelio y que éste no podrá ser obstruido por los hombres. Y aunque el hombre, aunque Satanás intente frenar el avance del evangelio, nunca podrá hacerlo. Nunca. Porque Dios ha tenido bien que este evangelio se extienda. Y cuando dice todo el mundo, recuerden que esta expresión no significa cada rincón del mundo, sino personas de todas las naciones. El evangelio ha llegado a lugares que jamás podríamos imaginarnos. Imagínense contándole a Pablo, Pablo, ¿será que le puedes enviar un saludo a la iglesia de Armenia? ¿De qué? ¿Armenia? ¿Y eso dónde queda? Pues Pablo, en el Quindío. ¿Qué? ¿Quindío? Pues sí, el eje café. ¿Qué? Imagínense un lugar tan apartado como este. Pero el evangelio es poderoso y eficaz. No hubo un mar que pudiera detenerlo. No hubo guerras que pudiera impedirlo. Ni siquiera la muerte de Cristo pudo impedir que el evangelio se extendiera a todas las razones. Por el contrario, su muerte garantizó el cumplimiento de que así sería. Así que nosotros debemos entender que el evangelio no solo es para la salvación, sino para la transformación continua del pueblo de Dios. Iglesia, el evangelio salva, pero el evangelio santifica.
Y necesitamos estarnos recordando el Evangelio continuamente para que nuestra fe crezca y el amor por los santos crezca. A medida que yo recuerdo el Evangelio, la comunión con los demás cambia, mi comunión con Dios cambia. Cuando viene un momento de prueba y viene un momento de dolor y viene la duda, viene el enojo, viene la frustración, si yo recuerdo el Evangelio, podré enfrentar esa situación de una forma diferente. Porque puedo decir, Señor, ¿por qué he de temer de ti en este momento oscuro? Si tú me amaste y me salvaste cuando era tu enemigo, ¿por qué he de temer ahora que soy tu hijo? El Evangelio hace que mi fe se fortalezca en la prueba. Pero cuando viene una situación con un hermano, puedo decir, Señor, ¿por qué no he de perdonar a alguien después de recordar todo lo que tú me has perdonado a mí? Y si tú me has perdonado a mí, ¿qué excusa tengo para no perdonar a otro? Y el Evangelio vuelve y transforma nuestra manera de relacionarnos. Hay momentos en la iglesia local que siempre van a estar acompañados de tensiones y diferencias en una familia, en un matrimonio. ¿Y qué es lo que vuelve a aterrizarnos? El Evangelio, porque cuando volvemos a mirar el Evangelio transforma nuestra relación en lo horizontal. Pero qué certeza tenemos que el Evangelio no solo nos salva, sino que nos sigue perfeccionando, nos sigue santificando. No debemos dejar de profundizar en las verdades del Evangelio, porque este es poderoso y este produce fruto. Y por eso debemos dar gracias a Dios por el fruto del Evangelio en nuestras vidas, por el fruto del Evangelio en esta iglesia local, por el fruto del Evangelio en cada iglesia que Dios ha levantado a través del tiempo, porque es solo por el Evangelio. Y toda la gloria es a Dios por cada vida que ha sido salvada, por cada vida que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Así que si en este precioso lugar hemos visto el efecto del Evangelio en una vida, toda la gloria es a ¿quién? A Dios. Toda la honra es a Dios. Y lo tercero que hace entonces Pablo no es solo exaltar la extensión y el poder, sino dar gracias por el ministro que llevó el evangelio a Colosas. Mire lo que dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, nuestro servidor, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y miren qué valioso es. Epafras era el ministro en la iglesia de Colosas que muy probablemente creyó en Cristo por la predicación de Pablo en sus viajes misioneros. Algunos dicen que muy probablemente fue en Éfeso donde Epafras escuchó el evangelio. Y escuchó el evangelio, creyó el evangelio dio fruto en sus vidas, en su vida, y viajó a Colosas y empezó a compartir el evangelio allí, y allí se formó la iglesia de los colosenses. Por la predicación de un hombre que creyó el evangelio y que sirvió con su vida enseñando allí el evangelio. Pero ¿a quién debemos agradecer por Epafras? ¿A él? A Dios, que fue quien le concedió que creyera, que fue Él quien le concedió que el Evangelio diera fruto, que fue Él quien afirmó su fe mediante el Evangelio predicado por Pablo, y que Él se ocupó de ser fiel ¿en qué? En predicar fielmente el Evangelio. Y esa predicación fiel del Evangelio que Dios usó a través de un agente débil llamado Epafras en un lugar lleno de idolatría, había salvado a personas que ahora tenían una fe en Cristo admirable y un amor por los santos admirable. ¿Qué debemos aprender entonces de Pablo con lo que estamos viendo en estas líneas? Hermanos, la iglesia debe abundar en gratitud por el poder del Evangelio y los efectos del Evangelio. Debemos darle gracias a Dios
por habernos concedido escuchar el Evangelio, ser transformados por el Evangelio. Esto debe movernos también a compartir el Evangelio, porque sabemos que es el Evangelio el que tiene el poder para librar a una persona de la muerte, del poder del pecado y de la condenación eterna. Así que esta oración de gratitud debe movernos a tener en alta estima el Evangelio, pero a recordar que cada vez que un muerto es traído a vida, toda la gloria es para Dios y no para los hombres. La gloria de lo que pasó en Colosas no le pertenece a Epafras. La gloria le pertenece a Dios. Pero debemos dar gracias a Dios por aquellos ministros que el Señor comisiona para predicar el Evangelio y seguir orando para que Dios levante muchos hombres fieles como Epafras para que puedan ir por todo el mundo llevando el Evangelio. Que el Señor despierte en nosotros un corazón agradecido por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Pero esta oración también debe despertar en nosotros esperanza. Esperanza de lo que podemos anhelar y buscar como iglesia local. Esta oración nos permite anhelar y decir, Señor, aumenta nuestra fe como la iglesia en Colosas. Ayúdanos a crecer en ese amor fraternal como lo experimentó la iglesia de Colosas. Ayúdanos a crecer en la comprensión del Evangelio para que podamos tener una esperanza segura en esa promesa eterna que has asegurado para nosotros y en esa salvación que nadie nos puede quitar. Y gracias por cada hombre fiel que tú has levantado a través de la historia, que han comunicado fielmente el Evangelio y que sigas levantando muchos más hombres fieles que puedan llevar el Evangelio a donde tú así lo desees. Hay mucho que agradecer, iglesia, ¿cierto? Pero también hay mucho por lo cual orar. Aunque este mensaje naturalmente se centra en la iglesia, quiero aprovechar para hablar también a aquellos que no han creído. Y quiero, basado en esta oración de Pablo, enseñarte algo. Solo el Evangelio puede salvarte. Solo la obra redentora de Cristo tiene el poder para perdonarte pecados. No hay ritual, no hay estilo de vida, no hay práctica que pueda llevarte al cielo. Es solo la persona de Jesús. No importa cuán moral seas, no importa cuántas filosofías de este mundo has adoptado que te hacen pensar que eres una buena persona. Sin Cristo nadie puede salvarse. Sin Cristo no hay esperanza. Esta esperanza que nadie puede robarnos, esa seguridad de que estaremos un día con Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, nadie más tiene el poder para dártela. Solo Él, cualquier filosofía, cualquier práctica, cualquier ritual, cualquier cosa que estés haciendo, por loable que parezca, solo puede llevarte a un camino y es el infierno. A la vida eterna solo hay uno que puede llevarte y es Cristo Jesús. ¿Y cómo puedes saber si esa clase de fe ya está obrando en tu interior? Si esa esperanza ya está en ti, porque una de las evidencias que lo acompaña es que empieza a brotar en tu interior un amor por los demás santos, un amor por la iglesia de Cristo. Un cristiano ama a los hermanos. Eso es un efecto del Evangelio. Y cuando descuidamos ese amor es porque estamos descuidando el Evangelio. Y si ese amor, esa clase de amor nunca ha sido experimentado, necesitas pedirle entonces al Señor que te dé vida. Porque es solo aquel que ha nacido de nuevo quien puede experimentar esa clase de amor. Ahora bien, no significa que ese amor sobrenatural no pase por momentos complicados.
pero el Espíritu Santo, mediante el Evangelio que vuelve a hacer, aviva ese amor. Por eso oramos por ello. Entonces, tú que no has creído, amar verdaderamente a otro es un imposible para alguien que no tiene a Cristo. Amar a otro pecador, eso es solo un milagro. Alguien que me pueda amar a mí, porque espero que usted no esté pensando en, uy, Señor, dame mucho amor para amar al otro. No, si tú entiendes tu condición, Señor, sí, dale más amor al hermano porque me ame a mí, porque a él sí le tocó bien duro. Hermanos, que nos ame, o sea, si yo soy consciente de mi pecado, ¿quién podría amarnos si no es por una obra del Espíritu Santo? ¿Quién podría amarnos al conocernos si no es por una operación del Espíritu Santo? Así que hoy, a la iglesia, les invito, expongámonos más al Evangelio y que estas virtudes crezcan en nuestra iglesia local. Oremos por ministros fieles que prediquen fielmente el Evangelio como la palabra lo enseña. Y tú, querido amigo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, para que tus pecados sean perdonados y puedas tener esa clase de esperanza que solo en Él puedes encontrar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta carta tan preciosa que nos acuerda una y otra vez de que es Cristo, en Cristo y solo por Cristo, que somos salvos, que somos perdonados, que somos lavados y limpiados. Pero que también es solo por Cristo y en Cristo que podemos experimentar una vida de iglesia como tu palabra lo enseña. Hoy nos unimos como gracia y vida para rogarte que aumentes nuestra fe, así como esa fe brillaba en Colosas. Que puedan decir de nosotros, esa es una iglesia que confía plenamente en Cristo. Que tu evangelio obre de tal forma en nosotros que ese amor fraternal también crezca y podamos ser un reflejo de ese amor entre los santos a pesar de cómo somos. Sabemos que tú nunca nos dejarás en el estado que estamos y hoy te pedimos por ello, que nos ayudes a ser cada vez más como Cristo, que nuestra vida cada vez sea un reflejo más de Cristo, para que así pueda hacerse más fácil el amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Gracias por esos ministros que has tomado, que has preservado y que has usado para darnos a conocer el Evangelio. Gracias por los pastores que usaste para predicarnos. Gracias por esos pastores que un día usaste como Epafras para enseñarnos el Evangelio de verdad que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Gracias, gracias por esos hombres que se expusieron a que nos burláramos de ellos, los despreciáramos, los humilláramos y aún así nos hablaron de ti. Gracias por esos portadores de las buenas nuevas que un día usaste para que te conozcamos. Bendícelos donde se encuentren. Renueva sus fuerzas para que sigan cumpliendo esa tarea donde los tengas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor y le invito a que incline su rostro. Y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios